Bien, chicos, vamos a esperar unos segunditos más a que ingresen sus compañeros. Ahora sí, como les decía hace rato, chicos, ahora sí nos vamos a ir, pero directo y sin escalas, porque sí nos hace falta ver un poquito más de material. Confío en que ustedes, bueno, y gracias a la opción, ¿verdad?, que se eligió hace un momento, van a tener el tiempo suficiente para poder leer el material y poder entenderlo mejor lo que estamos viendo. ¿Sale? Bien, vamos a esperar unos segunditos en lo que entran. Recuerden, por favor, sus asistencias es en el chat, nombre completo y campus de origen para que puedan, obviamente, tener la participación de esta sesión. Recuerden que por día son 3 sesiones y en cada una de ellas hay que anotarse con los datos que les acabo de presentar. Bien, vamos a seguir entonces. Bueno, les comentaba hace rato de la revolución del conocimiento y emergencia de los servicios. ¿A qué se referirá? Bueno, como ustedes saben, estamos, o más bien México se ha caracterizado durante su historia moderna de ser uno de los países que más tratados, convenios, y demás uniones y demás situaciones, ¿verdad?, de manera internacional en las que ha estado involucrado, ¿verdad?, con todos los países, ya sean del continente, con su gran mayoría, con la mayoría de los países en Asia, en Europa, ¿verdad? Y bueno, en África, pues, no es muy común, pero bueno, sí, hemos tenido bastante, o tenemos más bien bastantes convenios, tratados y demás suscritos con estos países. Bueno, en fin, para poder nosotros ponernos, poder nuestras instituciones, ¿verdad?, estén a la altura de todas estas convenios, tratados y demás en las que nosotros estamos suscritos, bueno, necesitamos de alguna forma estandarizar operaciones. En el caso de la revolución del conocimiento, sabemos que definitivamente la globalización, les digo, y toda esta interdependencia que se da de la economía internacional, que quiere decir que muchos de los países dependen de productos que les vendan otros países para poder llevar a cabo procesos, para poder cubrir algún vacío, ¿verdad?, que tengan de producto de su país, alguna necesidad en específico y demás. Entonces, actualmente esta globalización, ¿verdad?, ya es de todos conocido. Yo me acuerdo que en mis épocas apenas el concepto de globalización era lo más in, ¿verdad?, de lo más trendy del momento y demás. Lo que es ahorita es el COVID. Probablemente en mi época la globalización era una palabra que te la encontrabas en todos lados, y ahorita ya hemos aprendido a vivir con ello. Quiero pensar que a lo mejor la mayoría son personas de las denominadas generación millennial, ¿verdad?, que ya prácticamente todo este tipo de situaciones pues ya no les sorprenden, ya crecieron ustedes con la mayoría, ¿verdad?, con este tipo de situaciones, ya no les sorprende el hecho de todas estas relaciones, ¿verdad?, internacionales que nosotros hemos construido con el tiempo. Bien, para nosotros poder ser competitivos, obviamente, en este campo internacional necesitamos tener, en este caso, ventajas comparativas. ¿Qué son las ventajas comparativas? Las ventajas comparativas, nos dice aquí que es la premisa clásica del comercio internacional. Es donde nosotros podemos centrarnos en lo que mejor hacemos, ¿verdad? Y de esta forma, pues, representar una ventaja frente a nuestro mercado global, o representar también una opción más dentro del contexto internacional para la venta de algún producto, etcétera, ¿no? Ahora bien, en el caso, ¿verdad?, de cuando nosotros como país sabemos en qué es lo que somos buenos, qué hacemos bien, qué es nuestro fuerte, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, somos buenos, por ejemplo, en la producción de aguacate, ¿verdad? Sabemos que si nosotros logramos superar más allá de esta ventaja que por naturaleza nosotros tenemos, ¿verdad?, que nuestras tierras son fértiles al cultivo de aguacate y demás. Si nosotros sabemos aprovechar este recurso natural, lo sabemos explotar, etcétera, nos volvemos
entonces competitivos, ¿verdad? Tenemos entonces nuestra ventaja comparativa ya se volvió una ventaja competitiva, lo que finalmente nos va a dar, como les digo, un lugar dentro del panorama internacional, ¿verdad? Como algunos de los mejores productores de aguacate en el mundo. En el caso, por ejemplo, de los servicios, somos anfitriones de grandes marcas, ¿verdad? Sobre todo de automóviles aquí en el país, ¿cómo se le llama? De fábricas, ¿verdad? De maquiladoras, ¿verdad? Y eso es, pues, obviamente, pues, por parte del gobierno, pues, por todas las facilidades que se les da, ¿verdad? Para que ellos vengan, inviertan y generen fuentes de empleo. Ensambladoras, profe. Ensambladoras, perdón, ensambladoras. Entonces, y claro, también maquiladoras que se refieren a otros aparatos más pequeños, pero también estamos hablando de aparatos electrónicos, ¿verdad? Entonces, todas estas ventajas, o nosotros, que por naturaleza nosotros tenemos como ventajas comparativas, si nosotros las hacemos explotar bien, nos convertimos entonces, o las convertimos entonces en ventajas competitivas que, como les vuelvo a repetir, nos da ese lugar de honor dentro del panorama mundial, y es aquí donde se generan todas aquellas oportunidades de inversión para otros países en el nuestro, ¿sí? Entonces, esa es la revolución del conocimiento, esa es la emergencia de los servicios, el hecho de que nosotros seamos atractivos a los demás, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, poder hacer frente a esta globalización, ¿verdad? Porque no somos un país que nada más se dedique a importar, sino también somos un país que se dedique a exportar. Yo no sé ustedes, de acuerdo a su criterio, qué es lo que sea más importante, y eso lo vamos a ver la próxima clase. Necesito que estén, no van a escribir y va a ser tarea, pero sí necesito que chequen esta situación, o que piensen en esta premisa. ¿Qué es más importante, importar o exportar? Me lo dicen en la próxima clase, acuérdenme. Y vamos ahí a generar a lo mejor algún tema de discusión, pero más cortito, chicos, por favor. Entonces, no, la verdad que me gustó mucho su participación, muchas gracias. Quiere decir que sí estamos todos despiertos al tiro y demás. Bien, ahora también dentro de estas cuestiones, como les decía, de la revolución del conocimiento, ¿verdad? Como servicio público especializado, pues les decía yo que también es impactada por todas las telecomunicaciones y la informática, y en el caso de la aduana no es la excepción. Como les decía, nos vino, como por ahí comentaban, ¿verdad? Como anillo al dedo, estas prácticas, ¿verdad? Que se han estado llevando a cabo a partir de sistemas, programas, aplicaciones y demás, ahora con esta cuestión de la pandemia, en donde saben ustedes que con la pandemia, pues lo que menos se requiere, ¿verdad? Es el contacto físico entre personas. Entonces, al ya poder, al haber un sistema, ¿verdad? Como la ventanilla digital, pues muchas de las operaciones que anteriormente se tenían que hacer, en ventanillas, ¿verdad? En donde tenía uno que trasladarse a dejar papeles aquí y allá, tenías que estar en contacto con diferentes personas, ¿verdad? Esto ya es más sencillo. Obviamente, pues como todo tiene sus desventajas, porque si no tienes señal por alguna situación, o tu dispositivo no está al 100, pues no lo puedes hacer, ¿no? Definitivamente no estamos exentos de fallas, ¿no? Pero créanme que son más en este caso, los beneficios, porque no vamos a estar ahí físicamente, ¿verdad? Y como les vuelvo a comentar, ahorita con esta cuestión de la pandemia, pues es mucho mejor la ventaja, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, ahora que empezaron con la primera oleada, que pues bueno, ya se está hablando ahorita de una segunda, pero con la primera, a pesar de que hubo muchos negocios cerrados y muchas actividades que pararon por completo, la actividad de comercio en aduanas, en las diferentes aduanas, ya sean fronterizas o marítimas, sí hubo una disminución de actividades, pero no paró, ¿verdad? No. Y mucho de esto se debe a estas cuestiones, como les digo, digitales, ¿no? En donde ya todo esta papelería, ¿verdad? Ya, pues se puede hacer a través del sistema, ¿verdad? A través de una aplicación, a través de una página y demás, a través de la red. Bien. Y pues los cambios cualitativos del comercio internacional, como ya lo hemos visto, pues es precisamente esto, ¿no?
Hay un cambio cualitativo. ¿A qué se refiere cualitativo? De cualidades, ¿verdad? En donde, pues, dice aquí entre los sujetos y operadores de los flujos mercantiles entre regiones, bloques y países, ¿no? Sí ha cambiado el concepto del comercio internacional de hace unos años a como es actualmente. Y les vuelvo a repetir, todo esto es básicamente por la cada vez más dependencia que tenemos a todas aquellas TICs y pues aquellas cuestiones de informática y demás. Entonces, todo esto nos ha ayudado, como les digo, a que la aduana sea un ente cada vez más ¿cómo les puedo decir? No independiente, pero que sea un ente cada vez más autónomo, ¿verdad? En donde las cosas o los procedimientos de un despacho aduanero puedan ser cada vez más autónomas, en donde requieran de menos personas, requieran de menos papeles, ¿verdad? En donde la información la podemos tener al instante, la podemos ver en tiempo real, tanto el comprador como el vendedor, como el concesionario del transporte, como la aduana misma y demás, ¿verdad? Donde los pagos puedan ser hechos al instante, muchas situaciones más, ¿verdad? Obviamente, en el caso de materia de objetos, mercancías en el lenguaje del GATT, como los nuevos materiales y la propiedad intelectual, sobre todo, que como ustedes saben, la propiedad intelectual no es un bien tangente, un bien que puedan ustedes eh, tocar, ¿verdad? Pero tampoco, muchos dirían que tampoco es un servicio, es una idea, es una, inclusive puede ser a lo mejor, es una información, ¿verdad? Una economía simbólica, pues también plantea desafíos, pues para nosotros, y ya lo vamos a ver más adelante, para poder clasificarlo, ¿verdad? Para saber la propiedad intelectual, en qué clasificación caería, como lo vamos a ver, les repito, más adelante con la clasificación de las mercancías, ¿verdad? Entonces, esto también representa un reto al comercio internacional en la actualidad. Entonces, vemos que no todos son, como anteriormente lo veíamos, mercancías y servicios, sino también hay aquellos bienes que son intangibles, como les vuelvo a repetir, como la propiedad intelectual, ¿verdad? Como las ideas, como en el caso a lo mejor de alguna fórmula, de alguna, en el caso de que estamos ahorita actualmente checando, ¿verdad? En el caso de las vacunas, ¿verdad? Cuando se logren comercializar la fórmula, cómo la vamos a clasificar, cómo le vamos a poner el arancel. Todo ese tipo de situaciones representan cambios, ¿verdad? Que el comercio internacional en nuestros días nos exige pensar, nos exige hacer inclusive hasta procesos de reingeniería. Tenemos que volver a reingeniarnos cómo lo vamos a hacer. Bien, ahora también es bien importante. Recuerden que el tema que estamos viendo lo tenemos en la parte de arriba, nos dice la nueva aduana frente al comercio internacional contemporáneo. Todos aquellos cambios que se han estado dando, y en el caso, por ejemplo, del tratado por excelencia que tenemos aquí en el país, pues no es la excepción. Sabemos que anteriormente manejábamos lo que era el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio Canadá, o de América del Norte más bien, como se conocía anteriormente el Tratado de Estados Unidos, Canadá y México, ¿verdad? Actualmente ese tratado cambió, ¿verdad? Y no es que haya perdido todos aquellos, digamos, su esencia, simplemente que también, como lo vimos hace un momento, como en el comercio mismo lo hemos visto, debido a todos aquellos cambios que ha habido, pues este tipo de tratados, ¿verdad? Aparte de que tiene una vigencia, necesitan un cambio, necesitan retomar y tomar en cuenta nuevos aspectos que anteriormente no estaban. Por ejemplo, en el Telecán, pues no se consideraba siquiera o no existía el término tal cual como comercio electrónico, cosa que nosotros, pues debido a la pandemia, es el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, ya es muy difícil la persona que a lo mejor no haya hecho una compra por internet, ¿verdad? Yo creo que en la mayoría de nosotros a lo mejor en alguna ocasión ya la hizo o la va a hacer en el futuro, ¿verdad? Una compra con internet. Concepto tan importante que en el Telecán no existía y que ahora con el TEMEC pues ya se tomó en cuenta. Inclusive ustedes saben que el propósito de los tratados
en este caso México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el propósito es estandarizar, es quitar todos aquellos obstáculos que nos permitan nosotros de una forma libre comercializar productos y servicios, que en la práctica a lo mejor no estamos tan estandarizados como nuestros vecinos, ¿verdad? De hecho, me acuerdo hace 2 años, que fue en el 2018 cuando se llevó a cabo la firma, apenas ahorita en junio o julio del 2020, ya entró en vigor tal cual, pero cuando se estaba firmando por parte de Donald Trump, Justin Trudeau y en ese entonces firmó Peña Nieto, ¿verdad? Me acuerdo que una de las situaciones que estaban ellos planteando, sobre todo el primer ministro de Canadá, fue la desigualdad de los sueldos. Acuérdense, les vuelvo a repetir que el tratado lo que busca es generar una igualdad, y no nada más es en cuestión de comercio exterior, sino también a veces involucra mucho lo que son las inversiones, involucra mucho, en este caso, las cuestiones hasta legislativas, ¿verdad? Un tratado impacta hasta en cuestiones legislativas. Y en este caso, ellos en ese entonces reprochaban al gobierno de México la disparidad tan alta que hay entre un salario mínimo de un país con otro, siendo el salario mínimo más alto el que se da en Canadá. Posteriormente sigue el de Estados Unidos y muchísimo, muy abajo está el de México, ¿no? Por ahí me acuerdo que hace poco vi una tabla, cómo están posicionados, y más o menos el salario anual de una persona con un salario mínimo en el país alcanza ni los 40,000 pesos. En cambio, en Estados Unidos, en Canadá, que es el país de los tres, el que maneja un salario mínimo más alto, está casi que al medio millón al año. Entonces, como ustedes se podrán cuenta, es prácticamente un mar de diferencia. Entonces, eso es lo que buscaba en este caso el TEMEC. Y ahorita, por ejemplo, en materia aduanera, los cambios que significó el TEMEC, aparte de lo que les menciono aquí en las diapositivas, básicamente los cambios que se originaron fueron en cuestión, digamos, en cuestión electrónica, y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los ajustes más relevantes? Bueno, se eliminó el formato del certificado de origen para estos tres países, obviamente. Publicaciones en línea de procedimientos aduaneros. ¿Qué quiere decir? Básicamente uno de los cambios, como les decía yo, más significativos del Telecán al TEMEC fue la aportación del concepto de comercio electrónico, ¿verdad? En el caso también, aprovechando todas estas tecnologías, muchos de estos procedimientos ya se pueden hacer en línea, que es lo que comenta aquí en cuanto a los cambios que hubo en materia aduanera, ¿verdad? De esos tres países, que muchos de estas plataformas ya nosotros las podemos encontrar en línea. Les repito, ¿con qué finalidad? Para que les sea mucho más fácil tanto al comprador como al vendedor, como al concesionario de transporte, como al agente aduanal, como a la misma aduana, ¿verdad? Tener una información al momento, tener una información al instante que les permita hacer mucho más ágil el proceso de operaciones internacionales, ¿verdad? Pues prácticamente a eso se refiere, ¿verdad? A grandes rasgos, de los cambios que vienen dentro de lo que es el TEMEC en comparación a su antecesor, que es el Telecán, ¿verdad? Que como ya lo vimos, pues entró en vigor en plena pandemia. Ahora bien, algunas cosas se siguieron manteniendo, ¿verdad? Por ejemplo, seguirán siendo válidas aquellas cuestiones o aquellas normas referentes al idioma, aceptación, aplicación a posteriori, transbordo, retorno, procedimientos, etcétera. ¿Sí? O sea, básicamente fue una reforma, fue una modernización que se hizo de su antecesor Telecán al TEMEC. Y como les digo, una de las partes más beneficiadas en esta reforma fue el ingreso del concepto del comercio exterior, así como el uso de plataformas para poder, digamos, compartir la información, ¿verdad? De todas aquellas operaciones, como ya se los había comentado anteriormente. Bien, vamos a entrar ahora sí en materia. Sabemos que ya vimos lo que es una aduana, sabemos que es un recinto, es un
es un espacio, ¿verdad? Que funciona como filtro, que una también de sus objetivos es la recaudación, en este caso, de los impuestos al comercio exterior. También lo vimos, que de acuerdo al artículo 131, solamente es facultad privativa, en este caso, de la Federación, el hacerle algunos cambios. Inclusive, también revisen, por favor, que en el artículo 131 menciona que inclusive el Ejecutivo puede hacer cambios siempre y cuando estos estén aprobados por el Congreso de la Unión o en su defecto por la Comisión Permanente, ¿verdad? Inclusive también el mismo, el mismo Ejecutivo, obviamente sabemos que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República, puede considerar ya sea disminuciones, aumentos o suprimir algunos de los gravámenes hechos al comercio exterior, ¿verdad? Y tomarlos en cuenta dentro del presupuesto fiscal, que si ustedes están ahorita viendo, de hecho ahorita en estos momentos en el Congreso se está llevando a cabo el estudio, se está llevando a cabo la aprobación. Si se dieron cuenta ahorita actualmente, uno de los puntos que está ahorita como que, de hecho ya no está en debate, ya se aprobó el hecho de aumentos en los servicios de telefonía e internet. Entonces, eso es lo que, pues, bueno, muchas personas, pues habría que prepararnos, ¿verdad? Porque probablemente, o no probablemente, ¿verdad? Ya una vez que esté publicado en el diario oficial de la Federación, pues ya va a ser un hecho, ¿no? Que vaya a haber algún aumento a los impuestos. Hace poco hubo impuestos, de hecho, al uso de plataformas digitales, pues entonces ahorita viene otro impuesto más en cuanto a las cuestiones digitales, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso y chequen qué es lo que contiene ahorita este presupuesto fiscal para el próximo año, ¿sale? Bien, entonces, por definición, ¿qué es el derecho aduanero, perdón? Sabemos que la aduana no puede funcionar sola, ¿verdad? Sabemos que es un ente de la Federación con tareas específicas y muchas de ellas le competen a estas operaciones internacionales, tanto de importación como exportación y tránsito de mercancías. Pero precisamente necesita sus propias reglas, ¿verdad? Necesita las reglas, nos dice aquí, con las cuales se llevan a cabo. Ay, perdón, creo que por ahí tuve un error. A ver, permítanme. Ah, caray, permítanme un segundo. A ver, les decía, necesitamos de algunas reglas y estas reglas nos las da en este caso el derecho aduanero, ¿verdad? No podemos nosotros llegar a imponer sin tener las reglas del juego, que son las que finalmente nos van a decir cómo vamos a operar en este tipo de transacciones. Nos dice aquí que son con las cuales se llevan a cabo el despacho por aduanas de las mercancías a exportar o importar en lo que se refiere a restricciones o regulaciones arancelarias o no arancelarias, las cuales pues también ya hablaremos más adelante, ¿verdad? Sabemos que las regulaciones hay de dos tipos, como comenta aquí, aranceles, que son aquellos impuestos hechos al comercio exterior, y los no aranceles, que son, digamos, algunas situaciones cualitativas que representan también, en este caso, un tipo de regulación, ¿verdad? Como puede ser a lo mejor, si estamos hablando de algún producto perecedero o algún alimento, alguna restricción en cuanto a se me viene alguno a la cabeza, a lo mejor en cuanto al producto que esté hecho, a la presentación probablemente, a las caducidades, etcétera, ¿no? En el caso de algún producto a granel, estamos hablando de una regulación a lo mejor en cuanto a las dimensiones, en cuanto al peso, o sea, etcétera, ¿no? Ya, como les digo, ya posteriormente ya hablaremos ya con mayor información acerca de este tipo de regulaciones, arancelarias y no arancelarias. Ahora bien, el derecho al comercio exterior nos dice aquí que pretende impulsar el desarrollo económico nacional y eso lo tenemos bien en el entendido, ¿no? Y la protección de cadenas de producción y sujetos relacionados a las distintas mercancías. ¿Qué quiere decir? Que no nada más es importar y exportar, sino también cuidar lo que tenemos dentro, ¿verdad? De modo que aquellos productos, ¿verdad?, que nosotros importemos,
no le quiten terreno a los productores nacionales. Fíjense, les comentaba hace un momento, ya no llegué yo a comentarles la cuestión, por ejemplo, de las importaciones chinas, ¿verdad? Sabemos que son productos, ¿verdad?, bastante económicos. No sé ustedes, ¿verdad?, pero en el caso acá de Altamira, es bien común ver, yo creo que, no, pues, como los Oxxos, ¿no? Ya ven que hay un Oxxo en cada esquina, pues así hay como que tienditas de artículos asiáticos en cada esquina en el centro de Altamira. Pero, como les digo, aquí en la cuestión de la ley, lo que busca es proteger a aquellos productores nacionales. Sin embargo, ¿verdad? Todavía hay muchas carencias en cuanto a cuestiones legislativas que impidan que esta competencia desleal se haga, ¿verdad? Porque muchas veces uno por economía prefiere comprar productos chinos, pero a veces carecen de la calidad, ¿verdad? Que les provee un producto nacional. Por ejemplo, cosméticos, ¿verdad? Es muy común, desgraciadamente, que nos vayamos por lo económico y que al final de cuentas, pues, no sea la calidad que nosotros busquemos y que, pues, a lo mejor inclusive pueda llegar a lesionarte la piel, ¿no? Artículos que sabemos que cuando compramos cualquier artículo, por lo regular sabemos que es un artículo que nos va a durar poco, ¿verdad? Depende de su cuidado, pero desgraciadamente aquí la cuestión del precio a veces es la característica que más busca uno, ¿verdad? Que sea de un menor costo, que lo hagan exactamente lo mismo, no importa que a lo mejor al mes ya no me sirva o se rompa o qué sé yo, ¿verdad? Pero pues al menos que me saque del apuro en un momento dado. Te ayudó en el momento. Exacto. ¿Perdón? A ver, también dicen, pues lo barato sale caro. Digo, a veces es bueno comprar un producto de más costo, pero sabes que te va a durar los 6 meses, que por lo regular es un producto lo que uno lo debe de usar. Sí, Exacto. Sí, tienen razón, o sea, Y yo eso creo sería que lo ideal. Adelante. Yo creo que en estos tiempos, ya después de tanto que los chinos han sido criticados y observados porque sus productos no eran de buena calidad, o sea, sí han mejorado en muchas cosas, o sea, sí han presentado una mejora en la calidad de sus productos a través del tiempo. Nos mandaron el COVID. No te creas, Ups. compañera. No, No, ahí sí se esmeraron mucho. Ahí se esmeraron. No, pues miren, chicas. Mande. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. No digo, se aseguraron que todo el mundo. Sí, Sí. adelante, les recuerdo. Ah, sí, miren, es que me recuerdo ahorita que hablaba eso del tema. No sé si conozcan la marca Panam de los Ajá. tenis. Ah, sí. Pues a partir del TLC, pues sufrió mucho ahora sí que vino abajo sus ventas porque era una marca mexicana y a partir de que pues se importaron Nike y Adidas, todas esas marcas extranjeras, pues la marca se fue para abajo, pero se ha podido sostener. Así Todavía es. existen, pero a poco a poco. Existen. Sí, de hecho, aquí en Tampico, bueno, en Tampico hay una tienda, está bien escondidita, pero no, están padrísimos. Los Panam eran como los Nike en mi época, o sea, tú tenías Panam y wow, ¿no? Sí, se dice que en los años 80 se utilizaba mucho para los niños, para las escuelas. Sí. Pero pues a raíz de que pues, se vinieron las marcas extranjeras, pues como muchas marcas pues han sufrido, muchas han desaparecido, otras se han sostenido. Hace poco una marca, yo porque juego fútbol, ¿verdad? Una marca mexicana de tenis de fútbol, pues ahora sí que de tachones, pues se ha cerrado la producción, que se llama Manríquez. Manríquez, sí, muy buenos. Son muy buenos porque son de piel, no son sintéticos, son de piel. Entonces, pues a raíz de que pues todo esto, aparte de la pandemia, pues han sufrido mucho. Nada más era el comentario. No, pues muy, muy apropiado, te digo, para mí los Panam eran como los Nike de mi época, así que ya se échenle cuentas. Entonces, los que nunca pasan de moda son los Converse. Sí. Ándale. Y más o menos así ese estilo es el Panam, fíjate, pero no, o sea, te duraban para la vida los Panam, la verdad.
Y les digo, aquí en Tampico todavía una tienda muy pequeña y me gustan mucho porque los manejan unos estilos personalizados padrísimos. Pero bueno, eso ya es comercial. Luego los que vivan acá en Tampico se podrán dar una Luego vuelta. nos dice dónde, profe. Es en Plaza Cristal, acá en Tampico. Cuando vaya. Tiene su página, compren en su página, cuestan $3.50 y súper padrísimos. Acabo de comprar dos pares. Ay, qué padre. Bueno, hay que pues fortalecer el nacional. Ya se ganó la comisión. Hay que ser más nacionalistas. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, como les decía, chicos, ya nos quedan menos de 10 minutos, así que me voy a ir bien rápido. Ya vemos lo que es el derecho aduanero. Ahorita vamos a ver lo que es el derecho tributario aduanero. ¿A qué se refiere? El derecho tributario aduanero habla básicamente de aquellos tributos o de aquel pago que se hace al gobierno para poder sostener sus gastos, ya sea gastos internos para su funcionamiento o los gastos que hacen para aquellos programas sociales, ¿verdad? Sabemos que nosotros como contribuyentes estamos obligados, ¿verdad?, a contribuirle al gobierno, pues para su sostenimiento. Ahora, dentro de los objetivos que vimos para las aduanas, sabemos que el que más resalta es esta cuestión de la regulación de los pagos por el derecho de comercializar de manera internacional. O se centra, nos dice aquí, en el control de pago o del tributo, arancel o tarifa, ¿verdad? Acuérdense que tributario pues viene del vocablo tributo. Acuérdense que anteriormente los tributos pues eran pagos que se le daban en el caso de nuestros antepasados prehispánicos, ¿verdad? Que se le daba en este caso al gobierno, a los reyes, ¿verdad? En el caso también funcionaba muy similar en Europa, ¿verdad? Que se le daba un tributo, o un pago también a lo que eran las monarquías, ¿verdad? Y en algunos casos pues todavía sigue habiendo eso. Bueno, pero como de nueva cuenta, como les venía diciendo, pues la nueva aduana cambia de estructura y tiene que adaptar sus funciones a una realidad. No la realidad adaptarse a la institución, sino la institución adaptarse a la realidad, que cada vez es más globalizada y cada vez, como les digo, es más interdependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez dependemos más del comercio que hacemos con otros países. Ahora bien, la obligación de pago nos dice aquí que, es decir, el control y recaudo de las tarifas y aranceles pasa a ocupar un primer lugar de magnitud en esta institución sobre todo, ¿verdad? Entonces los tributos aduaneros se vuelven referente esencial en la cuestión del intercambio de mercancías. Vamos a ver, entonces el tributo aduanero suma cuatro supuestos básicos, que es el territorio aduanero, es la mercancía o las mercaderías, y obviamente que es la operación que se va a hacer, en este caso importación o exportación. También existe, como les digo, la figura de lo que es el tránsito de la mercancía, ¿verdad? Ahora bien, entonces esta definición, dice procedente, nos permite detectar algunas características, o mejor dicho, especificidades de este ramo especial del derecho tributario, ¿verdad? Por lo regular nosotros presentamos este derecho, ¿verdad? O todas estas ramas del derecho, como bien lo dicen, como si fuera un árbol, ¿verdad? De manera, nos dice aquí, ontológica, en donde vamos a partir de un todo a dividirlo en partes. En este caso, mucho se ha hablado que el derecho tributario, aduanero, viene del derecho tributario, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, una subrama como esta, pues sería el derecho tributario aduanero. Ahora bien, ¿a qué se refiere también, o qué aspectos toma en este caso el derecho tributario aduanero? ¿Cuáles son las atribuciones que se toma el derecho tributario? Y esto lo vamos a ver con los aspectos o formas. En el caso del derecho tributario aduanero sustantivo, nada más voy a referirme por sus últimas, por el cambio de nombre, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando de derecho tributario aduanero para no hacernos tantos bolas. En el caso del sustantivo, nos dice que esta subrama regula todo lo relacionado con la obligación tributaria aduanera, desde su nacimiento hacia su extinción, perdón. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, que maneja todo lo que es el conjunto de normas que se definen cuándo, quién, cómo, en qué situación de tiempo y espacio y en qué momento tiene que cumplirse la obligación. Nos dice desde su nacimiento hasta su extinción. ¿Qué quiere decir? Hasta que termine toda esta... Profe, también se encarga de poner infracciones, ¿no? A sancionar
Exactamente, eso lo vamos a ver. Son las partes que vamos a, o los atributos que tiene este derecho, ¿sí? En primer lugar, pues tenemos el sustantivo. Después tenemos el administrativo, que nos va a decir cuáles son las fuentes o cuál es la doctrina o el conjunto de leyes o de normas que nos permite regular estos deberes de los administrados y las recíprocas facultades de los órganos administrativos. Te da los derechos y obligaciones tal cual. ¿En qué te respaldas? ¿Cuáles son las normas legales en que está constituido este derecho tributario? A eso se refiere el administrativo. Posteriormente tenemos, lo voy a dar un poquito más rapidito, el penal, como ustedes lo comentan, ¿verdad? Ustedes saben que cualquier cosa que es diferente a las regulaciones de tipo administrativo, pues se convierten en irregularidades. Y estas irregularidades deben de tener una infracción tributaria, ¿no? Entonces, esto es como tal lo que ve en este caso el derecho tributario aduanero penal. Ahora, también dentro de sus atribuciones está el procesal, que nos dice que estaría constituida por el conjunto de normas que regulan los procedimientos a través de las cuales se dirimen controversias y contiendas tributarias. Puede pasar. Acuérdense que en materia de derecho es muy común que se den distintos tipos de interpretaciones, lo cual no debería de ser, ¿verdad? Pero para eso siempre existe un órgano que se encarga precisamente de resolver todas estas controversias y contiendas en el caso del aspecto tributario. Y también está el derecho tributario aduanero internacional, en donde no debemos de perder de vista, sobre todo, y donde intervienen ahí todos estos, digamos, apartados en los tratados, en donde nos permite poder homogeneizar o estandarizar todas aquellas normas, ¿verdad?, emanadas de tratados o convenciones internacionales. Dice que obliga a los países contratantes o adherentes y que tienen relación evidentemente con el comercio internacional y sus factores, ¿verdad?, entre los que se destaca en la aduana. Tiene que estar también de alguna manera estandarizado todo este proceder, ¿verdad? No va a ser diferente el trato de una aduana de un país miembro a otro. Tiene que ser lo más estandarizado posible. Les repito, nos tenemos menos de 2 minutos, así que me voy a ir bien rapidito. Fuentes del derecho tributario aduanero. También tenemos dos tipos de fuentes, tanto las internas como las internacionales, que acuérdense que fuente nos dice de dónde emana. En el caso, les digo, que tenemos como fuentes, pues, disposiciones constitucionales, ya lo vimos de alguna manera dentro de la Constitución, ¿verdad? ¿Quién es el encargado de gravar estas operaciones internacionales? Sabemos que hay tratados y convenios internacionales, sabemos que hay leyes, reglamentos, jurisprudencias, doctrinas, principios generales del derecho y la costumbre, que como hablamos en un principio, a raíz de la costumbre es que se da todas estas leyes y demás cuestiones que nos rigen actualmente. Las fuentes internas, como les digo, dentro de la Constitución existen estos artículos en los cuales, junto con sus fracciones, en los cuales no nos habla directamente de las operaciones internacionales como lo hace el artículo 131. Sin embargo, estos artículos nos dan las bases precisamente para poder nosotros interpretar o más bien crear una ley aduanera, ¿verdad? En base a esos artículos. Recuerden que no hay ley en el país que contenga situaciones adversas a las que plantea la Constitución, ¿sí? Entonces, todo tiene que ser acorde a como lo indica la Constitución, todas las demás leyes que de ella emanen. De las fuentes internas, bueno, aquí les voy a dejar el listado en general, y de las fuentes internacionales, pues ya sabemos, ¿verdad? Hay un referee en cuestiones jurídicas internacionales, que es la Organización Mundial del Comercio, quien pone reglas, quien pone estatutos y se encarga de vigilar, obviamente, todos aquellos firmas de tratados, ¿verdad? Y que estos se lleven a cabo. Nos faltan menos de 1 minuto, chicos. No vamos a terminar de ver todo el material, sin embargo, es bien importante que lo lean, chicos. De todo este material va a venir el examen y acuérdense que el examen va a quedar de 4 a 8. Si no tienen oportunidad de presentarles ahora, mándenme un mensaje y lo arreglamos, por favor. Pero acuérdense, de 4 a 8 de la noche, cualquier cosa, mándenme mensaje, lo arreglamos y lean, por favor, todo este material. Muchas gracias, chicos. Interesantes sus aportaciones, créanme. Y bueno, aquí está todo el material que puede venir en el examen. ¿Sale? Okay. Gracias, chicos, y disculpen que no terminamos de verlo. Gracias, gracias a usted, profe. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, que descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, chicos.